Torres. Buenos días, ¿cómo estás? La paz de Dios, brother. Muchas veces. Bravo. Bendiciones. Fuerte ese aplauso. Ese aplauso. La bendición. Qué bien le queda esa camisa. Sí. Y miren la cremita, miren porque yo lo hago. Miren Gloria. esta cremita. Sí, yo esta mañana yo le dije, ¡wow! esta mañana cuando fui a la tarea de comprar la cremita a mi esposita, dije, déjame comprar una cremita a estos chicos de la emisora para darle un cariñito. No nos vamos a sentir mal, lo hiciste por Moraima. Pero para que Fernán y yo guisamos por gravedad. Estamos. También está Orlando, déjame comprar una Orlando Mercado. Y fui allá, lo busqué y estaba allá. Muy bien. Sí. De verdad porque que las mejores cremitas. Es que uno demuestra el amor de múltiples maneras, ¿sabes? Desde una expresión afirmativa positiva, un abrazo, un toque, un detallito sencillo. Cositas como esas son las que dice, wow. Me acordó la canción, demuestra con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir. Pues mira, con sus manos González, seguro que sí. Con sus manos nos trajo hoy. Sí, entonces la iglesia que Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí pastorear, ¿verdad? Está contenta porque yo siempre estoy dando detallitos. A mí me gusta dar detallitos. Yo soy de detalle. Porque me gusta ver cómo la gente reacciona cuando yo le doy el detalle, esa alegría y ese entusiasmo. Y yo, wow, eso me hace sentir tan bien, de verdad que me hace sentir bien. Bueno, gloria a Dios. Esta mañana venía escuchando la emisora, venía escuchando el programa radial, ese tema que tiraron previo a lo que yo estoy participando ahora. De hecho, felicité al joven, lo fui bajando la escalera, yo subiendo, él bajando. Yo dije, wow, lo que trajiste fue una palabra. Nos queda juventud. Sí, y me dijo, linda, buena. Yo dije, continúa, me dijo, yo voy a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Eso es lo que necesitamos, guerreros, gente íntegra. Señor. Yo creo que Dios está sigue levantando jóvenes, señoritas que aman de verdad a Dios y se están preparando para poder demostrar al mundo de la capacidad que Dios le da. Y de verdad que muchas bendiciones a ese joven, de verdad que lo que trajo y la enseñanza, la transparencia, a mí lo que me gusta es la transparencia, porque tú no notas una agenda oculta y eso es lo que le hace falta a nuestros líderes, que sean transparentes. Así es. Porque si no, todo lo que hacen lo hacen con una agenda oculta donde hay engaño, mentira y pierde credibilidad, y cuando la gente pierde credibilidad es bien complicado adquirirla otra vez. Se pierde todo. Sí, la credibilidad es bien importante. Pero qué bendición. En esta mañana quiero compartir con todos los hermanos que nos escuchan el tema de que si tengo o padezco o estoy sufriendo de ansiedad o depresión, necesito ser medicado. Porque mucha gente viene a la oficina con ese interrogante diciendo, es que yo no busqué ayuda porque es que me van a medicar y yo no quiero estar medicado porque entiendo o me han dicho o me parece que si me medico me voy a convertir en un adicto al medicamento y yo no quiero depender de eso. Y entonces es una preocupación muy genuina. Yo creo que es una preocupación genuina donde la gente evalúa el riesgo, ¿verdad? La incertidumbre, si sí o si no, y si me vale, si me conviene o no me conviene. Correcto. Porque entra en ese dilema. Entonces, ante eso, yo le sugiero a la gente que usted busque una orientación con un profesional, ¿verdad? Ya sea un psicólogo, un consejero profesional, ¿verdad? Porque hay situaciones que sí requieren medicamentos y hay otras que no. Y entonces, ante ese interrogante, lo más prudente sería ir a un psicólogo clínico para que haga el cernimiento y la evaluación para determinar en qué nivel de crisis está esa persona, si requiere de un medicamento o no lo requiere, porque hay otras alternativas siempre. La intervención de ayuda de ese paciente va a depender del nivel de crisis. Y el nivel de crisis va a depender de la frecuencia o la cronosidad, de qué tiempo lleva con unos síntomas y la intensidad de esos síntomas
que afectan el funcionamiento y afectan la calidad de vida de esa persona. Entonces, dependiendo de ese cernimiento que haga ese profesional en esa primera entrevista inicial, vamos dándonos cuenta si la persona requiere de un medicamento para estabilizarlo. El ser humano es un ser bien complejo porque además de ser espíritu, tiene mente, o sea, piensa, tiene inteligencia, tiene emociones, sí. Es social porque es un ente también social, pero también un ente biológico, un organismo, donde ese organismo tiene unos químicos y unos elementos que son importantes para el funcionamiento de esa persona. Uh-huh. Todos saben, he escuchado, ¿verdad? Todos han escuchado y la gran mayoría saben que el ser humano en el cerebro tiene unos neurotransmisores, que son unos químicos, ¿verdad? Que regulan la actividad emocional, la actividad del pensamiento y la conducta del ser humano dependiendo de los niveles de esos químicos. Es como, estamos hablando del endocrinólogo, ¿verdad? De las hormonas, porque las hormonas regulan temperamento, temperatura del cuerpo, el nivel de apetito, el nivel del sueño. O sea, todo eso es regulado por las hormonas y esos químicos que se dan en nuestro organismo. Entonces, hay situaciones en la vida que van a producir ansiedad y depresión que tal vez no requieren de un medicamento farmacológico, ¿verdad? Para regular ese neurotransmisor que está desbalanceado. En el caso, por ejemplo, de la depresión, pues la serotonina, pues hay un desbalance de serotonina en la sinapsis de las neuronas. Entonces, obviamente, hay unas consecuencias de tristeza profunda, de llanto, y que le llamamos depresión, que son los síntomas, ¿verdad? Y señales. En el caso de la ansiedad, es el cortisol, un alto nivel de cortisol en la parte límbica, el sistema límbico de las emociones, pues obviamente se va a disparar un nivel de ansiedad, de una respuesta ante una amenaza real o una amenaza imaginaria. Y se dispara ese nivel de cortisol, creando lo que se llama un alto nivel de ansiedad que te puede llevar hasta el pánico. ¿Ves? Entonces, cuando la persona va al psicólogo porque estoy teniendo una ansiedad, ya no puedo dormir, me siento ansioso, el pecho apretado, ese susto por dentro, ese agite, es como un agite constante, que me está alterando la paz, la armonía, mi concentración, me está afectando mi vida, realmente mi calidad de vida. Pues entonces yo tengo que ir a donde un especialista o una persona que conozca el campo de la psicología y el campo de la conducta humana y las emociones, para que me oriente, porque es probable que la etiología, o sea, la raíz de esa situación sea psicógena. Psicógena viene siendo que es a través de procesos de la mente y de pensamientos ante unas situaciones dadas. O que puede ser que sea endógena, que sea por una alteración de químicos del cerebro. ¿Me sigue? Ajá. Entonces, hay depresiones psicógenas que su raíz es por situaciones que pasan en la vida, pero la forma en que lo interpreto y lo manejo realmente me está afectando que yo tenga paz o yo tenga una calidad de vida, me está afectando mi calidad de vida. Pero no es porque tengo un desbalance en los neurotransmisores, es porque el proceso de mis pensamientos ante esa situación lo estoy pensando de una manera catastrófica, caótica, negativa, donde crea en mí una amenaza inminente y eso me dispara la ansiedad o la depresión o la tristeza o la angustia y demás cosas, ¿verdad? Los demás síntomas que se presentan. Entonces, hay que hacer lo que se llama un cernimiento. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasó? ¿Ve? Y entonces comenzar ¿desde cuándo tiene esos síntomas? ¿Qué síntomas tiene? Y voy haciendo lo que se llama un criterio, los criterios de síntomas. Entonces, ¿desde qué tiempo? ¿Qué intensidad? ¿Ves? Entonces voy escuchando los síntomas del paciente, que cuando el paciente expresa cómo se siente, son síntomas. Lo que yo observo son señales.
Okay. Yo observo que está triste, angustiado, y cuando comenzó a hablar, empezó a llorar. Es una señal de tristeza, ¿sí o no? Sí, una señal porque lo estoy viendo. Exacto. Él no me lo está diciendo, pero ya yo lo estoy observando. ¿Ves? Que son los síntomas y señales. Entonces yo escucho síntomas y observo señales, y entonces eso me lleva a mí a hacer una evaluación de qué nivel de crisis está esa persona, si es un nivel leve, moderado o severo, y dependiendo de ese nivel es la intervención que yo voy a hacer y las recomendaciones que yo voy a hacer para esa persona. Esas señales que ustedes ven, identifican, deben ser sin juicio, ¿verdad? Porque hay personas que emiten juicio ante las señales. Ahí ese llanto es manipulación. Eso se da, o sea... Hay que tener cuidado de que nosotros no podamos rápido llegar a una conclusión basada en una deducción. Okay. Yo digo, todos podemos deducir cosas, pero hay que tener mucho cuidado y ser más objetivo. Ajá. Por eso es que es importante preguntar, auscultar, para yo asegurarme que lo que yo estoy deduciendo, que todavía no lo he concluido, estoy suponiendo, estoy haciendo una inferencia, es real. Y no simplemente es una inferencia, una deducción que yo estoy haciendo, porque la persona es la que está viviendo la experiencia. Yo puedo observar algunas cosas y puedo decir, yo creo que me está manipulando. Ajá. Pues, y eso es válido porque yo puedo hacer esa inferencia, pero concluir que me está manipulando es otra cosa. Exacto. Entonces, esa suposición me lleva a yo seguir auscultando para corroborar que eso que yo supongo o estoy suponiendo o estoy observando es realmente no una suposición, sino algo que es verídico, es real, es congruente, es cierto. No es una inferencia que yo estoy haciendo. ¿Ves? Claro, como nosotros los psicólogos, como todos los seres humanos, no tenemos el potencial de conocer las verdaderas intenciones, porque hay gente que son unos actores y actrices, se ve, chacho, que hay gente que son, chacho, Talento, mucho talento. sí, mucho talento, debe estar en Hollywood haciendo películas, sí, además hacer películas, por eso que hay un diagnóstico que se llama malingering. ¿Oh, Malingering, sí, malingering es cuando una persona está buscando unos beneficios económicos pretendiendo que está afectado psicológicamente, emocionalmente, porque conoce, ya leyó todos los síntomas y estoy jugando, I play the role, hago el rol de que estoy padeciendo esos síntomas. Entonces, está lo que se llama el malingering. Esta persona, y hay casos que se dan y pasan con el malingering. Hay gente que buscando una pensión de incapacidad, Muchachos se dan. Y como el dolor, por ejemplo, el dolor tú no puedes hacer una radiografía del dolor. Tú no puedes hacer una radiografía, tú puedes ver que algo está hinchado, que está enconado. Pero si sientes dolor, no, eso es algo único de una persona. Y se dan en caso de accidentes, caídas. Todas estas cosas. Está buscando una demanda, ¿sabes? Buscando un factor económico detrás. Entonces ahí uno tiene que estar pendiente si la persona tiene esos síntomas, si es buscando un beneficio económico, ¿verdad? O demás. Por lo tanto, yo le digo a la gente, siempre debe ir a un profesional, ¿verdad? Porque no todo el momento que usted tiene ansiedad, alto nivel de ansiedad o ansiedad, requiere de medicamento. Y no siempre que usted tiene una depresión requiere de medicamento, porque hay otras alternativas. Le voy a decir, por ejemplo, la alternativa final es la farmacología. O sea, una persona que tiene problemas de ansiedad, pues se le da ansiolítico. Yo como psicólogo no lo puedo recetar, porque en Puerto Rico los psicólogos no tenemos esa facultad de hacer recetas. Porque ¿verdad? Requiere de otra formación, de otra preparación académica, o tiene que ser un doctor en medicina y demás. Pero si tiene depresión, pues antidepresivo. Si tiene ansiedad, pues ansiolítico. Y si tiene depresión o ansiedad con rasgos psicóticos, pues un antipsicótico. Pero entonces yo lo refiero al psiquiatra, que es el médico que puede hacer esa prescripción. Ese es el remedio, la alternativa, la recomendación cuando hay una depresión severa o una ansiedad muy alta de mucho tiempo y que está afectando la calidad de vida de esa persona. Pero hay otras alternativas. Por ejemplo,
lo que se llama terapias conductuales, Ok. que son actividades que se le dan a la persona que facilitan que esa persona pueda manejar su vida diferente. Actividades que generan satisfacción, generan alegría, actividades físicas que generan endorfinas, como correr, caminar, hacer ejercicio, todas esas terapias conductuales, escuchar música, dibujar, son actividades conductuales, ¿sí o no? Caminar, ver paisajes, escuchar música, y juegos, diversión. O sea, hay otras actividades que se llaman terapias conductuales que facilitan que esa persona pueda manejar su estado emocional de una manera efectiva. También está lo que se llama las terapias psicológicas, que viene siendo más bien ayudar a facilitar a esa persona de cómo voy a procesar los pensamientos, cómo manipulo mis pensamientos, que es el proceso de pensamiento, ¿ves? Y cómo yo lo voy a pensar, cómo yo voy a repensar, resignificar o significar diferente para tener una percepción diferente. Entonces eso se llama terapia psicológica porque tiene que ver más con el proceso del pensamiento, de la psiquis. También está la terapia de medicamentos naturales. Hay muchos, yo por lo menos cuando yo veo una persona con una crisis moderada, yo antes de enviarlo a un psiquiatra para que estado bajo un régimen de ansiolítico, antipsicótico o antidepresivo, yo digo, vamos a tratar por un mes, por lo menos 15 a 20 días, un mes, vamos a tratar medicamento natural que reduzca o regule la ansiedad, el nivel de ansiedad, para que puedas dormir, puedas tener apetito, un medicamento que sea un estabilizador de ánimo. Entonces hay muchos medicamentos naturales que no tienen efectos secundarios, que usted no requiere de una receta médica y simplemente están accesibles para usted. Y haciendo las terapias conductuales, terapias psicológicas y el medicamento natural, la persona se estabiliza y funciona bien, sin llegar a la farmacología. Ahora, una vez que la persona entra en esos tres, recomendaciones, y vemos que aún con las tres recomendaciones, incluyendo el medicamento natural, la persona todavía no estamos viendo una estabilidad en esa persona, entonces tenemos que entrar en un medicamento de intervención médica. Y ahí es que tenemos que hacerle referido al psiquiatra para que le dé un ansiolítico, un Clonopin, un Zoloft, si hay depresión, un Xanax, diferentes tipos de medicamentos antidepresivos ansiolíticos. Y entonces vamos a ir evaluando en la medida que la persona va tomando ese medicamento farmacológico y sigue en la terapia psicológica de seguimiento, vamos viendo la estabilidad en esa persona y entonces el médico le va a dar una cita de revisión para ir regulando ese medicamento hasta que esa persona gradualmente se va reduciendo la dosis hasta que deje. Yo siempre digo a los pacientes que tengo que yo entiendo que deben ya ser medicados con medicamentos farmacológicos, le oriento de que no es para que esté toda la vida con ellos. Eso le iba a preguntar, doctor. Toda la vida con ellos. Porque hay algunos que entonces se acostumbran, dependen de ese medicamento. Sí. Obviamente hay casos que se necesita urgente aplicarlo. Sí. Pero entonces aquel que se va adaptando, que la mente le dice, ya lo necesitas para vivir. Sí, hay gente que va con miedo a que no quieren tomar el medicamento. Ajá. Porque tienen miedo precisamente a caer en una adicción. Ajá. Y le digo, espérate, es que una adicción no se da en un mes o 2 meses que está tomando un medicamento. Tiene que haber lo que se llama una cronosidad, o sea, un tiempo prolongado en la toma de medicamentos para que ese organismo crea una dependencia de la sustancia. Ajá. Pero no se da por un mes o 2 meses. Y vamos a trabajar esto para que tú entres en medicamentos para estabilizarte. Y gradualmente vamos a ir dejando el medicamento. Entonces, para que el paciente crea lo que se llama seguridad por miedo a crear la adicción. Claro, hay unas condiciones psiquiátricas que dependen del medicamento para funcionar porque son condiciones. Son condiciones, no son situaciones por un tiempo corto, sino que por una deficiencia de su cuerpo que no produce un neurotransmisor, pues requiere, es como la persona que es diabética, su cuerpo no produce, ¿verdad?
¿verdad? Una insulina, pues entonces hay que medicarlo y entonces depende de ese medicamento, como también las personas que padecen de hipotiroidismo y otras que son condiciones. Son condiciones, pues entonces se le enseña a la persona que si se llega a esa situación y se determina que es una condición, pues entonces hay que educarlo de que aunque va a crear una dependencia, pero es necesaria porque es una condición que requiere de ese medicamento para que tengas un funcionamiento y sea cuasi funcional dentro de tu condición. ¿Ves? Es un proceso psicoeducativo para que la persona pierda, porque hay mucha gente que tiene mucho temor ir a los psicólogos si están deprimidos o ansiosos porque piensan que lo van a referir a un psiquiatra y lo van a medicar y yo no me quiero medicar. Yo les quiero decir, no todo el tiempo o todas las ocasiones que usted tiene una situación de ansiedad o depresión, no todo el tiempo se requiere de farmacología o fármacos. Sí, fármacos, sino que hay otras alternativas, como dije, terapia conductual, terapia psicológica y terapia de medicamento natural. ¿Ves? Pero eso lo determina el profesional en su cernimiento en la entrevista inicial. Eso le da mucha tranquilidad a mucha gente que necesita Claro que ayuda y no se atreve a acercarse. Seguro que ¿verdad? Y by the way, ¿a dónde le comunican? ¿Cómo le llaman? Bueno, ya mi asistente me escribió ayer 2 veces, por favor, no des tu número, la verdad que no podemos. Pero tenemos, gracias a Dios, que esta emisora tiene unos recursos exquisitos, espectaculares, personas, mujeres y hombres de Dios que son psicólogos clínicos espectaculares, con un corazón genuino, que aman a Dios y aman a la gente y son gente profesionales, ¿verdad? Pero busca ayuda, yo por lo menos en este momento yo no, ¿verdad? Las citas están, yo creo que para agosto, septiembre, porque de verdad que está full, wow. Bien full. Pero busque ayuda. De todas maneras, el doctor Alfonso Torres no es el único recurso. Qué bueno que tenemos múltiples recursos. Y yo a veces refiero, no, pues llámate fulano por eso. Y porque es que realmente hay que movernos a buscar la ayuda si usted la necesita. Dios te bendice. Gracias, la paz de Dios. doctor. Seguramente que sí. Gracias por la crema, doctor. Ay, sí. Me la seguro voy que a sí. comer ahora, Amén. rapidito. Bendiciones a todos. Yo que te iba a pedir que me la sembrara. No, mijo, no. Por ahí viene el resto de los teólogos. Gloria a Dios. La pastora Marlene Arroyo en breve.